Hola a todos. Bueno, en el día de hoy les traigo una capacitación sobre tabaquismo para desarrollar nuestro programa de capacitaciones anuales en educación sanitaria. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir? Sí, que el tabaco, bueno, se fuma, se inhala, se masca y hasta se veían soluciones. En el mundo casi se producen 6 millones de toneladas de tabacos al año, el mayor productor es China, casi con un 38%. Argentina participa en un solo 2% de la producción mundial. En nuestro país el tabaco se cultiva en 7 provincias: Misiones, Salta, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Chacro, Catamarca. En Argentina mueren casi 45.000 personas por enfermedades relacionadas al tabaco. ¿Qué quiere decir esto? Relacionadas no quiere decir directamente que sean por cáncer, sino por otras alteraciones que están como factores asociados a riesgo, ¿sí? Como el cardiovascular, el pulmonar y demás. Esto representa casi 14% de muertes en todo el país. Acá cabe mencionar que el cigarrillo también no solamente es un factor que afecta a las personas, sino también al mundo, dado que las colillas, la mayoría de los cigarrillos que se consumen en el país tienen filtro o colilla. Estas no son biodegradables, son la mayor causa de basura en el mundo. Tardan en degradarse entre 2 y 25 años, es decir, piensen en aquellos fumadores que hace 20 años que fuman, hay colillas que todavía no se han degradado, ¿sí? El otro problema es, bueno, que estas colillas muchas veces los animales las consumen, las comen y les provoca severos daños en su organismo. El otro problema es también la contaminación del agua. Se calcula que por cada colilla afecta unos 50 litros de agua dulce, así que imagínense el impacto ambiental que es. Bueno, el humo del cigarrillo tiene más de 4.000 sustancias químicas. Las que vemos aquí en este cuadro son las principales y las más estudiadas, ¿sí? Pero de estas acá, las que vamos a hacer hincapié en el monóxido de carbono y el benzopireno, que es, eh, son causantes de muchas alteraciones, y también de la nicotina. La nicotina es el 95% que se aspira, llega al pulmón y de ahí pasa a sangre y alcanza distintos órganos entre 7 y 20 segundos. ¿Qué produce? Produce placer, alegría, aumento del estado de alerta. Uno diría, wow, que no es mala la nicotina, pero también aumenta la tensión arterial, aumenta las pulsaciones por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca, la subida de azúcar en sangre, lo que provoca hiperglucemia, incremento del muelle intestinal, úlceras de estómago y debilita el sistema inmune. Es decir, cuando una persona fuma su primer cigarrillo, eh, ni bien se levanta, eh, antes de la primera media hora más o menos, o fuma más de 20 cigarrillos por día, sabemos que tiene una alta dependencia a la nicotina. El monóxido de carbono es otro de los químicos que se consume con el cigarrillo. Este disminuye la capacidad de transporte de oxígeno, es decir, hay una competencia en los glóbulos rojos por llevar al monóxido de carbono en vez de llevar el oxígeno. Como el monóxido de carbono tiene mayor afinidad, generalmente transporta más monóxido de carbono que oxígeno. Entonces esto que hace que los tejidos lleven menos oxígeno. Eleva el colesterol y también acelera la formación de placas de ateroma que lesionan las paredes de las arterias, ¿sí? Esto es muy importante para la parte cardíaca y cardiovascular periférica. El alquitrán, como dijimos, el benzopireno, es una sustancia tóxica que lesiona el material genético de la célula. Y esto es lo que produce cáncer. El cáncer generalmente, en pautas generales, se produce por una alteración, una célula que se altera y empieza a crecer de manera desmedida y va ocupando, matando las células vecinas que son las normales, ¿sí? Lo que hace el alquitrán es, por eso está demostrado que con el tiempo va alterando diferentes células y en algún momento puede ocasionar que una célula se empiece a reproducirse de manera cuantiosa, para decirlo de una manera que la entiendan, y esto provoca
el cáncer, ¿sí? Las nodulaciones, las neoplasias. También obstruye los pulmones y afecta también la respiración. ¿Por qué fuma la gente? ¿Sí? Se combinan factores biológicos con factores sociales y factores personales. Pero el fácil acceso de jóvenes al tabaco y la normatización del consumo en la sociedad es también un pilar bastante importante para el inicio del consumo. El consumo genera dependencia, ¿sí? Física, se provoca directamente por la nicotina, que es la responsable del síndrome de abstinencia que tiene el fumador cuando uno quiere dejar de fumar. Psicológica porque se asocia a diferentes situaciones cotidianas y parece imposible cambiar esta relación. Es muy típico, digamos, aquel que fuma el cigarrillo después de comer, o el cigarrillo con el café, o el consumir algo de alcohol asociando el cigarrillo. Entonces, cuando uno quiere sacarse es dejar de fumar y quiere ir a tomar un café, vuelve esa asociación psicológica hacia el querer consumir un cigarrillo, ¿sí? Y social, bueno, para muchas personas todavía el fumar sigue siendo un imperativo social, es decir, wow, fuma. eh, es algo que se veía más en otras épocas, ¿no? Hoy está un poquito con las campañas, un poquito más apagado eso. Hoy en día, o fumás sería. ¿Mm? Y bueno, esto es muy importante, la mitad de los niños o niñas que prueba el cigarrillo se convertirán en adictos. Eso es muy importante decir, la mitad del 50% que lo prueba posiblemente caiga en la adicción del cigarrillo. Por eso es importante transmitir a los adolescentes y a los jóvenes que no empiecen a fumar. ¿Cuáles son las consecuencias de este consumo? ¿Sí? Las enfermedades cardiovasculares. El consumo del tabaco es responsable casi del 10 al 12% de las muertes por enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Eh, por eso es algo tan importante. No existe un nivel seguro de exposición al tabaco que no incremente el riesgo cardiovascular. Eso es importante que lo sepan porque uno dice, bueno, yo me fumo un cigarrillo. Para que te tengan idea, tan solo un cigarrillo por día incrementa el riesgo de infarto en un 50% y de ACV en un 30%, sin diferencias significativas entre ambos sexos. Fumar cigarrillos light o suaves no cambia el riesgo tampoco, es algo que también deben saber, porque uno por ahí dice, "Oh, bueno, pero me fumo un cigarrillo más suave", y no es así. Y bueno, los efectos sobre todo son enfermedades coronarias, el infarto agudo del miocardio, la enfermedad isquémica, el ángulo y la muerte súbita, los accidentes cerebrovasculares, enfermedades vasculares periféricas, aneurisma de aorta, insuficiencia cardíaca congestiva y la muerte súbita. Bueno. Además, las personas no fumadoras expuestas al humo, es decir, aquellas personas fumadores pasivos, que se llama, tienen 25 a 30% más de riesgo coronario y ACV que las no expuestas. Así que, bueno, consideren a la persona que tiene al lado. Bueno, el cáncer, se han identificado más de 70 sustancias en el humo que provoca o que pueden causar cáncer. Es un factor de riesgo de casi 14 tipos diferentes de cáncer. En la Argentina, las muertes anuales por, de cáncer por cigarrillo son unas 14.000, 8.000, más o menos 8.500 por cáncer de pulmón y el resto por otro tipo de cáncer, ¿sí? Eh, También el riesgo obviamente también se relaciona a, a la duración del consumo, ¿sí? A menor edad de inicio, mayor riesgo, el número de cigarrillos que se consume por día, el tipo de cigarrillos que se fuman y los años eh, que hace que dejó de fumar, porque bueno, obviamente después vamos a hablar un poquitito si uno deja de fumar, cuáles son los beneficios. Eh, Además el cáncer de pulmón, el tabaco, además del cáncer de pulmón, el tabaco también aumenta el riesgo de cáncer de los bronquios, del colon, del recto, del esófago, del estómago, del hígado, de la laringe y de la es decir, de la garganta blanca, que es la lengua, el paladar, las amígdalas.
así también como hay mayor susceptibilidad para cáncer de páncreas, piel, riñones, uréteres, leucemias y vejiga. Es decir, hay una asociación de cánceres hoy en día estudiada que determina que el cigarrillo puede generar, ¿sí? Dentro de las enfermedades pulmonares, bueno, el humo provoca lesiones en el aparato respiratorio. Entonces, hay aumento de las secreciones en la tráquea, en los bronquios, lo que genera tos crónica, expectoraciones continuas, sobre todo en las mañanas, ¿viste? El que se levanta y empieza con una tos, generalmente, bueno, el fumador lo sabe, que esa tos es por el cigarrillo, ¿sí? Eso también conlleva mayor riesgo de infecciones, ya sea por virus o por bacterias, o bronquitis crónica. Eh, la destrucción de los alveolos, que los alveolos son, en la parte pulmonar, son como la unidad más chiquitita. Es donde se intercambia, donde está el aire y del otro lado están los vasos sanguíneos. Y ahí se produce el intercambio de los gases en la circulación. Esos alveolos son rotos por el cigarrillo. Entonces, esta destrucción provoca, cuando se va ramificando, provoca lo que se llama enfisema, es decir, una zona muerta en la cual no hay intercambio, entonces daña inmensamente el pulmón. El consumo de tabaco daña el pulmón desde que se empieza a fumar, es decir, no es que esto se daña con los años, desde que se empieza a fumar se empieza, nada más que bueno, obviamente, a medida que más se fume, más aumenta. Eh, las enfermedades obstructivas crónicas, el EPOC, bueno, es una enfermedad que se puede prevenir y se produce generalmente por inhalación de sustancias tóxicas como el tabaco. La prevalencia en Argentina es más o menos del 14%, para la población mayor de 40 años, afectando casi a 2 millones y medio de personas, 2.300.000 personas más o menos. Y si hablamos un poquito del sistema reproductivo, en las mujeres la nicotina disminuye los estrógenos de las mujeres, que son esenciales para el funcionamiento de los ovarios. Entonces esto trae alteraciones del ciclo menstrual, tensión menstrual, las menstruaciones más dolorosas, ciclos irregulares o falta de menstruación, alteraciones en la fecundidad, alteraciones durante el embarazo, ¿no? Las personas gestantes tienen mayor riesgo de aborto, partos prematuros, desprendimiento de placenta, placenta previa, que las no fumadores. Las alteraciones de la menopausia también están presentes. Los fumadores suelen tener eh, la menopausia más precoz, ¿sí? De 3 a 5 años más o menos. Y bueno, en los hombres se asocia mucho a la disminución hasta el 75% de la fertilidad, ¿sí? El fumar daña las arterias que irrigan el pene, también pueden causar impotencia, es muy importante. Y en los fumadores de más de 20 cigarrillos diarios, el riesgo de impotencia es casi 40 veces mayor a los no fumadores. ¿Mm? Dentro de los daños, por ejemplo, de la piel, por eso hablamos de envejecimiento, la piel eh, sufre afectando la estética, es decir, va generando arrugas prematuras, un cabello más reseco, una piel seca, y bueno, ni hablar que también puede producir el cáncer de piel, ¿no? Ya que duplica el riesgo de los carcinomas. ¿M? Y los problemas en la boca causados por el tabaquismo, ya más allá de las manchas del color pardo, marronado en los dientes, que es por la acción de la nicotina y el alquitrán, el tabaco favorece la aparición de SAR, de caries, aumenta también los problemas o la leucoplasias que se generan en la boca, en el paladar blando, en las mucosas, ¿sí? Que son lesiones premalignas. ¿M? Como dijimos también, el cigarrillo puede ser la puerta de entrada a otras drogas. Dejar de fumar, ¿sí? Dejar de fumar no importa a qué edad, es un beneficio de salud y siempre disminuye en parte el riesgo de muerte. Se dice que a los 20 minutos ya la presión arterial y la temperatura de manos y pies vuelven a la normalidad. A las 8 horas el nivel de monóxido de carbono en sangre baja a su nivel normal. A las 24 horas ya disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco. A las 2 o 3, a las 2 semanas, hasta los 3 meses más o menos, la circulación mejora y la función pulmonar aumenta hasta un 30%.
En el primer mes a los 9 meses disminuye la tos, la congestión nasal y la dificultad para respirar, hasta esa expectoración de la mañana. Al año se reduce un 50% de un ataque al corazón. A los 5 años disminuye el riesgo de derrame cerebral. A los 10 años el riesgo de morir de cáncer de pulmón se reduce en un 50% correlacionado con un fumador. Así como también el cáncer de boca, esófago, faringe, riñón y páncreas. Y a los 15 años el riesgo de enfermedades cardiovasculares equivale al de un no fumador. ¿Sí? Esto es una consigna importante que tienen que tener en cuenta que el que quiere dejar de fumar, cuáles son los beneficios que van a ir teniendo. Mientras antes sea mejor. Bueno, para ir terminando, bueno, les dejo esta imagen que nos muestra el problema del cigarrillo. La dependencia nos hace preso, ¿sí? De esta adicción, pero si lo ven en perspectiva, saben que la solución está en la otra mano, buscando la llave y abriendo el cerrojo que nos tiene preso, ¿sí? Y bueno, les dejo ahí un número, una línea gratuita para asesoramiento del Ministerio de la Nación, de Salud de la Nación. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.